Dicen que cuando te vas a morir, tu vida pasa frente a tus ojos como una película. Mentira. En mi caso, lo último que vi fue una luz blanca reventándome la cabeza, y el sonido de metal doblándose como si el mundo estuviera masticando mi nombre. Luego nada. Ni paz. Ni túnel. Ni abrazos de familiares en una nube. Solo oscuridad. Y en esa oscuridad, una campana. Una sola campanada, seca, imposible. Una campanada que no venía de lejos, sino de adentro. Como si me la hubieran golpeado contra el pecho. Abrí los ojos de golpe. No estaba en un hospital. No olía a desinfectante. No había máquinas ni voces hablando rápido. Tampoco sentía el peso de un suero en la muñeca, ni ese dolor suave y difuso que te recuerda que estás vivo. Olía a cera caliente. A piedra húmeda. A flores marchitas. El techo sobre mí no era el techo de una sala de urgencias. Era de madera oscura, con vigas viejas que parecían costillas. Las sombras se quedaban pegadas ahí arriba como telarañas. Y el aire era tan frío que mi respiración se notaba. Intenté incorporarme y mi cuerpo respondió lento, como si estuviera acostumbrado a obedecer a otra persona. Mis manos se veían distintas, más delgadas, con uñas cortas, con la piel reseca. En mi pecho había una tela áspera, demasiado pesada para una pijama. Bajé la mirada y vi una bata gris, una falda larga, y encima, un velo doblado. Me quedé paralizada. No, susurré, y mi voz salió ronca, bajita, como si hablar fuerte estuviera prohibido. Moví la cabeza para buscar mi teléfono. Mi bolso. Algo. Pero la habitación era pequeña, austera. Una cama estrecha. Una mesita con una vela a medio consumir. Un crucifijo de madera en la pared. Una palangana metálica con agua que reflejaba la luz como un ojo abierto. Me acerqué a esa agua. No quería mirar. Sabía que no debía. Hay momentos donde tu instinto te grita que si miras, algo se va a romper para siempre. Igual miré. La cara que me devolvió el reflejo era la mía, y no era la mía. Tenía mis ojos, sí, pero más hundidos, rodeados por un cansancio que yo no recordaba. La piel pálida, casi transparente. El cabello recogido, tirante, como si alguien lo hubiera peinado con disciplina, no con cariño. Me toqué la mejilla. El reflejo me tocó al mismo tiempo. Tragué saliva. Mi corazón latía rápido, como si hubiera descubierto que estaba encerrado. Y entonces escuché pasos afuera. Pasos suaves, medidos. No como los de una enfermera corriendo. Más bien como los de alguien que se aprendió a caminar sin molestar a Dios. La puerta se abrió sin golpe, sin aviso. Una mujer mayor apareció en el marco. Tenía el rostro anguloso, los ojos oscuros y quietos. Llevaba un hábito negro impecable y una cruz de metal que le colgaba del cuello como un peso. Su mirada me atravesó con una calma que me dio miedo. «Hija», dijo. «Llegas tarde a la oración». Yo quise responder, «¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Qué me hicieron?». Pero mi garganta eligió otra frase, automática, obediente, como si la hubiera dicho 1000 veces. «Sí, madre». La mujer no se sorprendió. Ni un poco. Eso fue lo peor. Se acercó, me acomodó el velo doblado como si yo fuera un mueble fuera de lugar, y con una suavidad extraña me tomó la muñeca izquierda. «No te lo quites», susurró. Bajé la mirada. En mi muñeca había un rosario. No era bonito. No era un recuerdo familiar. No tenía brillo ni decoración. Era tosco, pesado, como si cada cuenta fuera una piedra pequeña arrancada de un río oscuro. Y había algo que me erizó la piel.
9 cuentas negras, opacas, sin brillo, alineadas como si fueran un conteo. 8 cuentas claras. 9 negras. La madre soltó mi muñeca y me miró como si estuviera verificando que una puerta seguía cerrada. Hoy, no hagas preguntas, dijo. Solo reza. Y se fue. Me quedé ahí, mirando el rosario, con la garganta seca y la mente gritando. ¿Qué clase de broma era esta? ¿Un sueño? ¿Una alucinación? ¿Un coma? Caminé hacia la ventana. Quería ver una calle, un edificio moderno, un coche. Algo que me devolviera a mi lógica. Abrí las cortinas. Afuera no había ciudad. Había un patio de piedra, un jardín triste con árboles desnudos y un muro alto, demasiado alto, coronado por alambre oxidado. No parecía un convento de postal. Parecía una prisión con Biblia. Más allá del muro, apenas se veían los techos de un pueblo pequeño. Chimeneas. Casas bajas. Y una niebla pesada que se movía como si respirara. En el centro del patio había una fuente sin agua. Solo hojas podridas en el fondo. Y al lado de la fuente, una campana colgando, inmóvil. Me quedé mirando esa campana hasta que sentí una presión en la nuca, como si alguien me estuviera observando desde atrás. Me giré. La habitación estaba vacía. Pero yo sabía que no lo estaba. Porque el silencio aquí no era normal. Era un silencio entrenado. Un silencio con reglas. Salí al pasillo. El suelo crujía bajo mis pies y cada crujido parecía una falta. Las paredes estaban adornadas con cuadros religiosos, santos con ojos demasiado vivos, vírgenes con lágrimas pintadas tan reales que daban ganas de limpiarles la cara. Y cada pocos metros, un crucifijo. Como si temieran que el edificio se olvidara de su propósito. Seguí el sonido de voces bajas, cantadas, hasta una puerta grande. La capilla. Entré. Había filas de bancos de madera, velas temblando en candelabros, y al fondo un altar con una tela blanca impecable. El aire olía a incienso y a algo más, algo metálico, como sangre vieja escondida. Un grupo de mujeres con hábitos grises y negros estaban arrodilladas. Sus labios se movían al mismo ritmo, como si fueran un solo organismo rezando. Yo dudé. No sabía cómo colocar las manos. No recordaba las palabras. Yo no era religiosa. Nunca fui. Mi madre me llevaba a la iglesia de niña y yo miraba las estatuas como si fueran muñecos caros. En mi mundo, Dios era un concepto, aquí parecía un supervisor. Me arrodillé igual. Intenté rezar un Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en... Las palabras se me enredaron. No porque no las conociera, sino porque al decirlas sentía que no eran mías. Como si alguien me estuviera usando la boca. Esa sensación me revolvió el estómago. No te fuerces, susurró una voz a mi lado. Miré. Una novicia joven me observaba. Su rostro era bonito, pero sus ojos eran de alguien que no dormía. ¿Quién eres? Pregunté muy bajito. Sor Inés, dijo. ¿Y tú eres? Me miró la muñeca, el rosario, tú no deberías estar aquí. El corazón me dio un golpe. ¿Qué significa eso? Sor Inés tragó saliva, y por un segundo su mirada se fue hacia el altar, como si allí hubiera algo que no quería provocar. Significa que no hables con el padre Elías, susurró. Prométemelo. ¿Por qué? Porque él oye cosas, incluso cuando nadie confiesa. Antes de que pudiera preguntar más, una sombra se movió al frente. La Madre Superior, la misma mujer que me despertó, se colocó junto al altar. Madre Beatriz. Levantó la mano y el canto cesó de inmediato.
Ese control, me heló la sangre. Ni siquiera en una sala de tribunal la gente se calla tan rápido. Hijas, dijo Madre Beatriz. Hoy es un día de gracia. Sus palabras resonaron en la capilla como si estuvieran acostumbradas a hacerlo. Hoy una de ustedes ha despertado, con una carga que no comprende todavía. Sentí todas las miradas clavándose en mí. Bajé la cabeza, pero eso no me salvó, el peso de los ojos ajenos era físico. Recen por ella, continuó. Y recen por ustedes. Porque la fe no siempre es consuelo. A veces, es llave. Un escalofrío me subió por la columna. Llave. ¿Llave de qué? Madre Beatriz me miró directamente. Y sonrió. Una sonrisa pequeña, casi maternal, y sin embargo, en esa sonrisa había algo que no encajaba con la palabra gracia. La oración siguió, pero yo ya no escuchaba. La palabra llave se me repetía adentro como una mosca golpeando un vidrio. Cuando terminó, las monjas se levantaron en silencio y salieron en fila, sin hablar, sin mirarse. Un orden perfecto que parecía diseñado para que nadie se preguntara nada. Yo intenté imitar el orden. Apreté el rosario en mi muñeca como si fuera un salvavidas. Sor Inés caminó junto a mí un tramo del pasillo. Inés, susurré, ¿qué año es? Ella se detuvo. Me miró como si yo hubiera dicho una blasfemia. No digas eso aquí, murmuró, y me agarró del brazo con fuerza. No lo digas nunca. Necesito saberlo. Sor Inés soltó el aire, temblándole un poco los labios. 1911, dijo, casi sin voz. El mundo se me inclinó. Mi mente intentó rechazarlo. Intentó encontrar una explicación alternativa. Droga. Hipnosis. Trauma. Pero el olor a cera, el frío, la madera, los vestidos, todo gritaba una verdad que yo no quería. ¿Cómo? Empecé. Sor Inés me interrumpió. Escucha, si te preguntan tu nombre, dilo. Si te preguntan si recuerdas, di que sí. Si te preguntan por tu familia, di lo que esperan oír. ¿Quiénes? Ella apretó la mandíbula. Los que cuidan la puerta. Sentí la piel erizarse otra vez. ¿Qué puerta? Sor Inés no respondió. Solo miró hacia el suelo, hacia las piedras, como si debajo hubiera algo respirando. Luego se fue rápido, dejando atrás un rastro de miedo. Volví a mi cuarto con pasos torpes. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra la madera. Mi cabeza giraba. Necesitaba un plan. Necesitaba algo. Miré el rosario otra vez. 9 cuentas negras. Me lo quité con cuidado, pero la cadena parecía apretarse sola, como si no quisiera dejarme. Cuando al fin salió, sentí un pinchazo en la piel, como si me arrancaran una espina. Lo sostuve entre los dedos. Estaba frío. Demasiado frío. Pasé el pulgar por una cuenta negra. En el instante en que la toqué, sentí un latido que no era mío. Un golpe sordo, profundo, como un corazón bajo tierra. Solté el rosario de inmediato. Cayó sobre la cama, y por un segundo, juraría que se movió solo. Como una serpiente descansando. Respiré hondo. Esto es un sueño, me dije. Pero mi cuerpo no creía en mis palabras. Me acerqué a la mesita. Había un libro pequeño, un devocionario. Lo abrí al azar y vi páginas gastadas, anotaciones en tinta negra, y un nombre escrito en la primera hoja. Lucía. Mi nombre. Pero la letra no era la mía. Era más antigua, más firme. Debajo del nombre había una frase. No mires por la ranura. Sentí que el estómago se me hundía.
Esa frase la había visto, no la había visto, la había sentido. Como si ya la conociera. De pronto, un golpe suave en la puerta. Me quedé quieta. Otro golpe, más insistente. Luego una voz masculina, tranquila. Sor Lucía, ¿puedo entrar? Sor Lucía. Yo. Mi garganta se cerró. Soy el padre Elías, dijo la voz. Vengo a darte la bienvenida. Sor Inés, no hables con él. Miré la puerta como si fuera un animal. No, respondí, con la voz quebrada. Estoy ocupada. Silencio. Luego la voz, aún tranquila, aún suave. Las puertas aquí no siempre hacen lo que uno quiere. Recuérdalo. Escuché pasos alejándose. Me quedé helada. Esa frase no era una amenaza directa, pero sonaba como una advertencia de alguien que ya sabía que yo intentaría escapar. La tarde cayó rápido. La luz se puso gris, y el convento pareció volverse más grande, como si la oscuridad agrandara los espacios. A la hora de la cena, me llevaron a un comedor largo, con mesas de madera y platos simples. Pan duro. Sopa aguada. Silencio. Las monjas comían sin hablar. El sonido de las cucharas era el único permiso para existir. Madre Beatriz presidía al fondo, mirándonos como si contara ovejas. Cuando su mirada pasó por mí, sentí que me pesaban los huesos. Intenté encontrar a Sor Inés, pero ella no estaba. Eso me inquietó más que la sopa. Después, nos llevaron a un salón para leer pasajes. Yo fingí leer. Mis ojos pasaban por las letras sin verlas, mientras mi mente se repetía, 1911, 1911, 1911. Cuando finalmente nos dejaron ir a dormir, el convento estaba quieto, demasiado quieto. Me acosté, pero no pude cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, escuchaba la campana en mi memoria. Una campanada que parecía un dedo tocando mi alma. El frío se metía por debajo de las mantas. La madera crujía. Y en algún lugar, muy lejos o muy cerca, el viento se colaba como un suspiro. Me levanté. No sabía por qué. Solo sabía que si me quedaba en la cama, iba a volverme loca. Abrí la puerta de mi cuarto, despacio, y salí al pasillo. La luz de las velas nocturnas era mínima, apenas suficiente para que las sombras parecieran criaturas agazapadas. Caminé en puntas. No quería que nadie supiera que yo estaba despierta. No quería que me corrigieran, que me reprimieran, que me educaran. Pasé por la capilla. La puerta estaba entornada. Sentí un impulso estúpido, mirar. Me acerqué y asomé un poco la cabeza. La capilla estaba vacía, pero el altar no. Había una vela encendida, sola, al centro. Y sobre el altar, el rosario que yo había dejado en mi cuarto. Me quedé sin aire. Retrocedí un paso. El rosario no podía estar ahí. Yo lo guardé. Yo. Entonces escuché un sonido suave, como de madera frotándose. Venía de la esquina de la capilla. El confesionario. Esa caja de madera con rejilla, donde uno habla sin ser visto. Tragué saliva. Me acerqué despacio. La oscuridad dentro era espesa, como si no fuera solo ausencia de luz, sino presencia de algo. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, casi sin voz. No hubo respuesta inmediata. Pero escuché, respiración. Una respiración lenta, controlada, como la de alguien que sabe esperar. Me incliné hacia la rejilla. Padre Elías, susurré, ¿eres tú? Y entonces, del otro lado, una voz respondió. No reces para vivir, Lucía, reza para volver. Mi sangre se congeló.
porque esa voz era mía. Era mi tono, mi ritmo, mi forma de pronunciar la R. La misma voz que yo escuchaba cuando me grababa un audio. La misma voz que me decía todo está bien cuando no estaba bien. Di un paso atrás. Sentí el corazón golpeándome las costillas. ¿Quién eres?, pregunté, temblando. ¿Qué quieres? La rejilla crujió, como si alguien acercara la boca. Ya estás aquí, dijo mi propia voz. Eso significa que ya perdiste una vez. ¿Perdí qué? Silencio. Luego, un susurro. 9 días. Miré mi muñeca vacía y recordé las 9 cuentas negras. Sentí una náusea subir. Una idea horrible, absurda, se me instaló en el centro del pecho. No era la primera vez que yo estaba aquí. ¿Qué día es hoy?, pregunté, aunque no quería saber. La voz tardó un segundo en responder, como si sonriera. Día 1. El mundo pareció inclinarse otra vez. ¿Cómo salgo?, dije, desesperada. La voz soltó una risa corta, sin alegría. No sales. Te gastas. Sentí lágrimas en los ojos. No quería llorar. No quería mostrar debilidad ni siquiera ante una sombra. Pero el miedo era demasiado grande. No entiendo, susurré. La voz se volvió seria. Escucha. No mires por la ranura. No toques la campana. No le digas a Beatriz lo que recuerdas. Y si ves al padre Elías, no le creas del todo. ¿Por qué?, pregunté. ¿Qué es esto? La voz no contestó. En cambio, dijo algo que me dejó peor. Dime tu nombre verdadero. Me quedé muda. Mi nombre es Lucía, respondí, pero sonó como una mentira. La voz del otro lado suspiró. Ese no. El frío de la capilla se volvió más intenso. Sentí que las velas titilaban. La sombra dentro del confesionario pareció moverse, crecer. Me alejé. No, no puedo. El confesionario crujió otra vez. Entonces vas a repetirlo, dijo mi voz. Vas a repetirlo hasta que lo digas bien. Corrí. No corrí como una monja que rompe una regla, corrí como una mujer que huye de un incendio invisible. Salí de la capilla, atravesé el pasillo, casi tropezando con mi falda larga. Llegué a mi cuarto, cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella, respirando fuerte. Me llevé las manos a la cara. Esto no puede ser real. Pero el frío era real. La madera era real. Mi miedo era real. Miré mi muñeca. El rosario había vuelto. Otra vez. Enroscado como una pulsera obediente. Lo tomé con dedos temblorosos y lo observé bajo la luz pobre de la vela. Las 9 cuentas negras seguían ahí. Pero algo había cambiado. Una de ellas, la primera, ya no era completamente negra. Se había vuelto gris. Como ceniza. Como si se hubiera gastado. Mi estómago se contrajo. No, susurré. En ese momento, escuché un ruido afuera. Pasos. Muchos pasos. Como si varias personas caminaran al mismo ritmo. Me quedé quieta, conteniendo la respiración. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Alguien apoyó la mano del otro lado, tan cerca que la madera vibró. Y una voz femenina, suave, casi cariñosa, susurró. Hija, ¿ya recordaste? Era Madre Beatriz. Yo no respondí. Me tapé la boca con la mano para no hacer ningún sonido. Madre Beatriz esperó un segundo. 2. 3. Luego, como si hablara con alguien más en el pasillo, dijo. Todavía no. Y se alejó.
Me quedé temblando. Mis ojos se clavaron en el rosario como si fuera una sentencia. La voz del confesionario había dicho, ya perdiste una vez. Yo no sabía que había perdido. Pero ahora sabía lo peor. Algo aquí me estaba contando las vidas. ¿Y si una cuenta ya se había vuelto gris en el día 1? Entonces, en algún lugar de este convento, había un reloj que no marcaba horas. Marcaba regresos. Me acosté sin apagar la vela, abrazando mi propio cuerpo como si pudiera sostenerme dentro de mí. Afuera, el viento golpeó el vidrio. Y en el fondo, muy lejos o muy cerca, juraría que escuché una campanada, más suave, como un ensayo. Como si la campana me estuviera practicando. Como si me estuviera esperando. Y antes de que el sueño me venciera, una última idea me atravesó la mente con la precisión de una aguja. Si el día 1 ya me costó una cuenta, ¿cuánto me iba a costar el día 9?